La mujer se quedó allí, en medio del mercado, con las manos temblando y el corazón apretado en un puño de tristeza. La lluvia seguía cayendo, empapando su ropa y mezclándose con sus lágrimas, que no quería dejar escapar. La humillación la había atravesado como un cuchillo afilado, pero lo que más dolía era el silencio que le quedaba en el alma, esa sensación de estar completamente sola en un mundo que no parecía tener espacio para ella ni para sus lágrimas. Ella, que siempre había trabajado duro, que había luchado contra el viento y la marea de la vida, ahora se sentía como un naufragio en medio de una tormenta interminable. Su rostro, marcado por años de sacrificios silenciosos, reflejaba un cansancio profundo. No era solo el cansancio físico, sino el peso de las heridas invisibles, el rechazo que había sentido en su propia familia, las miradas de compasión o desprecio, y la soledad que se había instalado en sus noches. La pobreza, esa sombra constante que parecía seguirla a cada paso, la había convertido en una mujer que ya no buscaba reconocimiento, solo un poco de paz en medio del caos. Pero esa tarde, en ese mercado, la paz se le había escapado entre las manos, dejando solo un vacío y un eco de palabras crueles resonando en su mente. A cada paso que daba, sentía como el mundo parecía recordarle su fragilidad, como si sus lágrimas fueran un testimonio de su derrota. La imagen de su esposo, que la miraba con esa misma tristeza en los ojos, cruzó por su mente. Él, que también había perdido mucho, que había visto cómo sus sueños se desvanecían con cada día que pasaba sin trabajo ni esperanza, y que ahora, en silencio, solo podía ofrecerle un abrazo que no podía llenar el vacío de su alma. Ella, que siempre había sido la columna de esa pequeña familia, se sentía como una hoja llevada por el viento, sin control, sin destino claro, solo con el deseo de que la tormenta pasara pronto. Y en medio de esa vulnerabilidad, en ese mar de lágrimas contenidas, surgió su recuerdo más profundo, la imagen de un amanecer tranquilo, cuando el sol tocaba suavemente las casas humildes y la tierra olía a promesas nuevas. Esa imagen, tan lejana y tan real, le recordaba que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza aún podía germinar en su interior. Ella, con sus manos callosas, con su corazón pesado, sabía que no podía cambiar el pasado ni las palabras hirientes, pero sí podía mantener viva esa chispa de esperanza en su alma. Entonces, en esa soledad compartida con la lluvia y el silencio, quedó allí, en la sombra de su dolor, esperando que la noche finalmente se marchara y la luz de un nuevo día pudiera llegar. Porque, aunque su corazón estuviera lleno de heridas, su espíritu seguía latiendo con la fuerza de una esperanza silenciosa, esperanzada en que algún día, en medio de la tormenta, encontraría su propio amanecer. Y en esa espera, en esa paciencia callada, nació la certeza de que, aunque la vida la hubiera puesto en jaque, ella todavía era capaz de seguir luchando, de mantener viva esa pequeña llama que, algún día, volvería a iluminar su camino. Entre la llovizna que aún persistía y la multitud dispersa, una figura se detuvo a su lado casi sin que ella lo notara. Era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por las arrugas del tiempo y los ojos que reflejaban una vida llena de historias no contadas. Vestía con sencillez, pero con una dignidad que parecía resistir las tormentas de la vida. Caminaba lentamente, con las manos en los bolsillos, observando en silencio a la mujer que, en ese momento, parecía perdida en sus pensamientos y en su dolor. Solo cuando ella levantó la vista, sus ojos se encontraron por un instante, como si compartieran un secreto que no necesitaba palabras. Sin apurarse, el hombre se quedó allí, en silencio, dejando que la presencia fuera un pequeño refugio en medio del caos. El aire húmedo y pesado parecía envolverlos en un silencio cómodo, uno que no necesitaba ser roto. La mujer sintió, de alguna forma, que ese desconocido no buscaba nada más que estar allí, sin juzgar, sin ofrecer palabras vacías. Solo su presencia, sencilla y auténtica, parecía decirle que no estaba sola en ese momento. Él, con una sonrisa leve, sacó de su bolso una pequeña bolsa de tela y, con movimientos discretos, sacó un pan aún tibido, que parecía haber sido dejado en su mano por un acto espontáneo, sin mucha explicación. Su gesto fue tan simple, tan natural, que por un instante, la mujer pensó que quizás era solo una coincidencia, una acción sin mayor significado. Pero aquel acto, silencioso y humilde, tocó en ella algo profundo. La humedad en sus ojos se intensificó,
no solo por la gratuidad del gesto, sino por la calidez que emanaba en medio de un día gris. La mirada del hombre no buscaba reconocimiento ni aplausos, solo una expresión de humanidad compartida. Ella, con manos temblorosas, tomó el pan, sintiendo como su corazón se apretaba con una mezcla de gratitud y tristeza. No necesitaba palabras, en ese instante, el simple acto de compartir un pedacito de pan parecía envolverla en una pequeña esperanza, como un hilo invisible que la anclaba a la realidad de que todavía podía haber bondad en el mundo. El desconocido, con un gesto suave y una mirada comprensiva, se apartó lentamente, dejando que la lluvia siguiera cayendo, como si nada hubiera ocurrido. La mujer quedó allí, sosteniendo aquel pan, con las manos aún temblando y el alma tocada por la sencillez de aquel acto. En su corazón, algo empezó a despertar, una chispa de reconocimiento en medio de la adversidad, una pequeña semilla de que no todo estaba perdido, ni su dignidad, ni la esperanza en un mañana mejor. Mientras él se alejaba, la mujer quedó observando cómo la figura se fundía en la multitud dispersa, como un recuerdo efímero que, sin embargo, permanecía vivo en su interior. La lluvia, que parecía querer lavar no solo el mundo, sino también sus heridas, acompañó aquella despedida silenciosa. Ella respiró profundo, sintiendo que, en medio de su vulnerabilidad, algo todavía podía florecer, esa sensación de que, en las acciones sencillas y humanas, se escondía la mayor fuerza para seguir adelante. La noche aún parecía larga, pero en su corazón, aquella pequeña chispa comenzaba a iluminar un camino que, poco a poco, volvería a llenarse de esperanza. Con el paso de los días, la mujer seguía llevando en su corazón aquel pequeño acto de bondad, como una semilla que empezaba a germinar en un rincón silencioso de su alma. La rutina en el mercado continuaba, y aunque la humillación aún pesaba en sus pensamientos, algo en ella había cambiado sutilmente. A veces, cuando pasaba cerca del mismo hombre, lo encontraba en su camino, con una sonrisa discreta y una mirada que parecía entender sin necesidad de palabras. Él, sin pretenderlo, se convirtió en un pequeño refugio en medio de sus días grises. No le ofrecía soluciones mágicas ni promesas de un futuro inmediato, solo esas acciones sencillas que, en su honestidad, rompían la monotonía y la soledad que la había acompañado tanto tiempo. Un día, al terminar su jornada en el mercado, la mujer se encontró con él en la calle. Él, con una expresión tranquila, le extendió una mano con un pequeño paquete envuelto en tela. Ella dudó un momento, como si temiera que aquello fuera una carga más, una obligación que no podía pagar. Pero, al tomar el paquete, sintió el aroma de pan fresco, aún tibio, que parecía calentar su corazón más que su cuerpo. Sin decir nada, simplemente le sonrió y continuó su camino, dejando que esa pequeña acción se quedara en su memoria, como un recordatorio de que, incluso en la humildad, podía haber generosidad. A lo largo de las semanas, esos gestos se volvieron más frecuentes, pero nunca forzados. Una tarde, mientras ella caminaba bajo la lluvia con sus pasos cansados, él apareció a su lado con un paraguas pequeño, ofreciéndole protección sin que ella tuviera que pedirlo. La mujer, sorprendida, aceptó con una sonrisa tímida, sintiendo como la humedad en sus mejillas comenzaba a mezclarse con una especie de alivio. No se trataba solo del paraguas, sino de esa presencia silenciosa que parecía decirle que no estaba sola en su lucha diaria. En otro momento, cuando ella estaba enferma y postrada en su humilde casa, él se acercó con una taza de té y algunas hierbas que había recogido en el campo. Sin palabras, dejó la taza en la mesa y se marchó, dejando un aire de calor y cuidado que ella no podía explicar. Esa noche, en medio de su malestar, sintió que podía respirar un poco más fácil, que su aislamiento, aunque aún presente, se había visto atravesado por pequeños rayos de empatía. Cada acto, aunque pequeño, parecía deshacerse de la fría barrera de la indiferencia que la rodeaba. El simple hecho de compartir una comida, de ofrecer un momento de compañía, de protegerla con un paraguas o de preocuparse por su salud, empezaba a construir un lazo invisible entre ellos. La mujer, que había estado atrapada en su propia vulnerabilidad, comenzaba a sentir que, en esas acciones cotidianas, había un poder silencioso, el poder de la humanidad, de la conexión, del reconocimiento de que todos somos frágiles y que, en esa fragilidad, también reside la fuerza para seguir adelante.
Pero esa cercanía, aunque llena de buena intención, comenzaba a alterar el equilibrio de su mundo sencillo. La presencia constante de ese hombre, tan humilde y genuino, empezaba a despertar en ella sentimientos que no sabía cómo manejar. La tensión del día a día, las miradas que se cruzaban en silencio, y el temor de que su relación pudiera ser malinterpretada, se convertían en una sombra que se extendía lentamente, poniendo a prueba su vulnerabilidad y su coraje. La noche caía de nuevo, y en ese silencio pesado, ella se preguntaba si esas pequeñas semillas de bondad serían suficientes para afrontar lo que se avecinaba. La tormenta que había empezado a gestarse no solo era de la naturaleza, sino también de los corazones, y en medio de esa incertidumbre, ella sabía que cada pequeño acto de amabilidad había creado un camino que, aunque incierto, no podía dejar de seguir. Porque, en aquellos gestos sencillos, ella había encontrado, por fin, un reflejo de su propia dignidad, y esa luz interna sería quizás la última defensa contra la tempestad que se acercaba. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse entre las nubes grises, la tranquilidad de aquel pequeño pueblo se vio rota por un rumor que se propagó como un incendio. La historia de la humillación en el mercado, esa escena que había quedado grabada en la memoria de todos, se convirtió en un tema de conversación que cruzaba las calles, los hogares y los corazones de los vecinos. La mujer, con su vestido humilde y sus ojos aún húmedos por la tristeza, empezó a sentir en su espalda las miradas que se posaban como cuchillos afilados. Algunos susurros eran de lástima, otros de desprecio, y muchos más, de juicio implacable. La comunidad, que solía ser un refugio de solidaridad, ahora parecía dividirse en dos bandos, los que la veían como una víctima y los que la condenaban por su pobreza, como si esa condición fuera una vergüenza que debía esconderse. Y en medio de esa tormenta social, surgió la voz de su propio padre, un hombre rígido y orgulloso, que siempre había esperado que su hija siguiera un camino recto y respetable. La llamó esa misma tarde, con una expresión dura y una voz que no admitía discusión. Le reprochó su supuesta falta de dignidad y le ordenó que se alejara de esas malas influencias y de las personas que, según él, solo traían desgracia a la familia. La mujer sintió como esas palabras le cortaban el alma como un hierro al rojo, esa herida que parecía abrirse con cada reproche. La idea de que su propio padre, a quien siempre había respetado, la rechazara por su vulnerabilidad, le hizo dudar de si alguna vez encontraría una aceptación genuina en algún lugar. Pero no fue solo su familia la que se convirtió en su enemigo. La comunidad, con su mirada crítica y sus rumores, empezó a tejer una red de juicios que atrapaba a todos los que osaban mostrar bondad o complicidad. Una tarde, un grupo de vecinos se reunió en la plaza, y en medio de las risas y las conversaciones, alguien soltó en voz alta que ella no era más que una mujer incapaz de mantener a su familia, que cegaramente vivía de la caridad y la lástima. La duda se convirtió en un peso en su pecho, esa sensación de que, quizás, todos tenían razón y que su dignidad era solo una ilusión frágil que el viento podía destruir en cualquier momento. La tensión creció aún más cuando un periodista local, quizás por interés o por simple curiosidad, llegó al pueblo y comenzó a investigar la historia de aquella mujer humilde. La noticia pronto se difundió en los medios, con titulares que la retrataban como un símbolo de la pobreza y la vergüenza del pueblo. La exposición pública la convirtió en un ejemplo de todo lo que se consideraba vergonzoso, y la idea de ser vista por todos, en la calle, en las redes, en cada rincón, le hacía sentir que su mundo se desmoronaba. La humillación adquirió una dimensión que parecía imposible de soportar, y por primera vez, en medio de su vulnerabilidad, se preguntó si aquel pequeño acto de bondad que el vecino le había regalado sería suficiente para mantenerla a flote en ese mar de juicios y prejuicios. En ese momento, la sombra de sus dudas creció hasta convertirse en un temblor de miedo que la paralizó. La duda de si su vínculo con el hombre que le había tendido la mano sería suficiente para resistir la tormenta, si la lealtad y la verdad que habían construido en silencio podrían superar esa avalancha de desprecio, la acechaba como un viento helado. Pero en medio de esa oscuridad, un pensamiento surgió con fuerza: la noche siempre pasa y, aun en los momentos más difíciles, la esperanza puede encontrar un pequeño rincón donde crecer. La mujer, con lágrimas en los ojos y el corazón apretado, sabía que la verdadera prueba no era solo enfrentarse a la opinión del mundo, sino mantenerse fiel a esa chispa de humanidad que aún ardía en ella.
Porque, aunque la tempestad amenazaba con destruirlo todo, también podía revelar quién realmente era, y que valía en un mundo que muchas veces juzga sin conocer. Mientras la tormenta social se intensificaba a su alrededor, él permanecía allí, en silencio, como una sombra constante que no se alejaba. La mujer, con lágrimas aún en los ojos, sentía como su presencia silenciosa le brindaba un calor que nada más podía ofrecer. No dijo una sola palabra, porque sabía que en ese momento, las palabras quizás solo añadirían más peso a la carga que ya llevaba. Sus acciones, sin embargo, eran claras. Caminaba despacio a su lado, lo suficientemente cerca para que ella sintiera que no estaba sola, pero sin invadir su espacio, respetando su dolor y su silencio. La observaba con una mirada tranquila, esa mirada que no buscaba juzgar, solo entender. En un mundo lleno de murmullos y juicios, esa presencia constante era como un árbol fuerte en medio de un campo agitado por vientos huracanados. Cuando ella intentó alejarse, él dio un paso más, manteniéndose a su lado, sin forzarla, solo acompañándola en su silencio. La comunidad seguía susurrando, pero él no se dejó llevar por las voces, permaneciendo allí, como un testimonio vivo de lealtad que no necesitaba ser proclamada en palabras. La mujer, en medio de esa marea de desprecios y miradas que parecían quemar más que el sol, encontró en él una quietud que le permitía respirar, aunque fuera solo un poco más profundo, aunque solo por unos momentos. La presencia de él le recordaba que no estaba completamente sola en ese mundo que parecía quererla borrar. Caminar junto a ella en ese instante era un acto de resistencia, una afirmación silenciosa de que, a pesar de las heridas invisibles y los golpes duros, todavía había alguien que la apoyaba sin condiciones ni promesas vacías. Su apoyo era simple, humano, genuino. No buscaba ser el héroe ni resolver sus problemas en un instante, solo estaba allí, firme, como un faro que se niega a apagarse ante la tormenta. La mujer sentía como esa compañía le daba una fuerza renovada, esa sensación de que, aunque el mundo podía ser cruel y despiadado, ella no tendría que enfrentarse sola a sus heridas. La mirada de él, tranquila y segura, le transmitía una paz que no podía explicar, solo sentir. En ese silencio compartido, ella empezó a comprender que la verdadera fortaleza no siempre radica en la lucha ruidosa, sino en la presencia constante de quienes, sin hacer mucho, hacen mucho más, permanecen. La noche podía ser larga y oscura, pero esa presencia, como una sombra que no se deshace, le enseñaba que, a veces, el acto más valiente es simplemente estar allí, incondicionalmente, en los momentos en que todo parece desmoronarse. La mujer, con el corazón aún apretado, empezó a ver esa figura junto a ella no solo como un apoyo, sino como un recordatorio silencioso de que la lealtad y la amistad pueden florecer en las formas más simples y humanas. Y así, en medio de aquel tumulto de voces y juicios, ella encontró un pequeño refugio en la constancia de su presencia. Como una estrella que brilla en la noche más oscura, su apoyo permanecía allí, sin hacer ruido, pero con la fuerza de un compromiso que no necesitaba palabras para existir. En esa quietud, ella empezó a sentir que, aunque la tormenta no había pasado todavía, su corazón empezaba a abrirse a la esperanza, a ese pequeño rincón donde la dignidad podía volver a florecer, alimentada por la sencilla pero poderosa compañía de alguien que, en silencio, permanecía. Porque, en un mundo que muchas veces parece olvidar lo esencial, la verdadera lealtad se revela en los gestos más modestos y sinceros, y en la firmeza de quienes, sin prometer mucho, simplemente están allí, sin condiciones, con la certeza de que, a veces, esa presencia basta para seguir adelante. Con el tiempo, las heridas invisibles que la habían marcado empezaron a sanar, no de una manera instantánea ni dramática, sino a través de pequeños momentos de introspección y aceptación. La mujer, lentamente, comenzó a redescubrirse en medio del silencio que la rodeaba. La mirada que antes temía levantar, ahora se alzaba con más confianza, buscando en el reflejo del agua del río una imagen que no estuviera definida por la pobreza o la humillación, sino por su propia dignidad. En su corazón, florecía una chispa que no podía ser apagada, un susurro suave que le recordaba que su valor no dependía de la opinión del mundo ni de las palabras crueles que le habían dirigido. Era como si, en medio de las lágrimas y los insultos, una semilla se hubiera plantado en su alma, y poco a poco empezaba a germinar en un jardín de sueños renovados.
Comenzó a recordar las cosas que alguna vez le habían dado alegría, las tardes en que cantaba mientras cocinaba, las historias que escuchaba a su abuela, los momentos en que se sentaba a tejer esperanzas en sus manos. Ahora, en su interior, las ideas comenzaban a cobrar forma. No buscaba la aprobación de los demás ni la ayuda de alguien externo, sino que encontraba en sí misma la fuerza para seguir adelante. Con una sonrisa tímida, empezó a crear pequeñas cosas, un bordado que le recordaba su infancia, una receta sencilla que compartía con su familia, una palabra amable que aprendió a decirse a sí misma en los momentos de duda. La dignidad que había creído perdida empezó a volver a brillar, alimentada por su propia voluntad y esa chispa interna que empezó a prenderse con más intensidad. La mujer comprendió que su verdadera riqueza residía en su espíritu, en la capacidad de seguir soñando y en el valor de mantenerse firme frente a las adversidades. Poco a poco, también empezó a enseñar a sus hijos y a las mujeres del pueblo que, aunque las circunstancias puedan ser duras, la esperanza y la fortaleza nacen desde dentro. Les contó historias de resistencia y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la dignidad se mantiene intacta cuando uno se aferra a su verdad. La comunidad, al ver su transformación, empezó a reconocer en ella una luz que no podía ser apagada, una fuente de inspiración que brotaba sin esfuerzo y sin pretensión. Su sonrisa, ahora más genuina, no era solo un acto de valentía, sino una declaración silenciosa de que su valor no se mide por lo que tiene, sino por quién es en su esencia. La mujer empezó a entender que, aunque el mundo pueda ser cruel y juzgar sin conocer, ella misma podía decidir cómo responder. La dignidad no era una máscara que debía ponerse para aparentar fortaleza, sino una flor que florece cuando se cuida desde adentro. En esa transformación, encontró un propósito renovado, vivir con honestidad, enseñar con el ejemplo y, sobre todo, amarse a sí misma. La lluvia que había caído sobre ella en aquel día de humillación, ahora parecía limpiar no solo sus ropas, sino también su alma. La tormenta interna se fue disipando, dejando un cielo claro y una visión más luminosa de su camino. Pensó en el futuro y en cómo, desde esa experiencia, podía ayudar a otros a descubrir su propia fuerza interior. La vida no había sido fácil, pero ahora ella sabía que su mayor fortaleza residía en su interior, en esa luz que solo ella podía alimentar. La historia de su lucha, que había comenzado en lágrimas, se convertía en un canto de esperanza que resonaba en cada rincón de su corazón. Porque, al final, la verdadera transformación no era solo superar el dolor, sino aprender a brillar con luz propia, dejando que el mundo vea que la dignidad nunca muere, solo se transforma en la raíz más profunda de nuestro ser. Llegó el día en que la pequeña plaza del pueblo se llenó de murmullos y miradas expectantes. La mujer, con su vestido humilde y el corazón aún temblando por las heridas abiertas, se encontraba en el centro de ese círculo de vecinos, familiares y amigos. La tarde caía lentamente, pero en su interior, una llama de determinación ardía con más fuerza que nunca. La gente que antes la había juzgado y mirado con lástima ahora la observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. Ella respiró profundo, sintiendo que ese momento era su oportunidad para dejar atrás las sombras del pasado y mostrar quién realmente era. Con una voz clara y firme, tomó el micrófono improvisado, un simple tablón que alguien había colocado en medio de la plaza, y empezó a hablar. No era una historia de victimismo, ni un acto de queja, sino una declaración de su propia verdad. Habló de la humildad, de la dignidad que había aprendido a cuidar en medio de las dificultades, y de cómo, en los momentos más duros, había descubierto que su valor no dependía de tener o no tener dinero, ni de lo que el mundo podía decir de ella. La mujer confesó que, durante mucho tiempo, había permitido que las palabras de otros definieran su camino, pero que ahora, con todos los ojos puestos en ella, sentía que podía elegir ser la dueña de su historia. A medida que sus palabras fluían, su voz se hacía más segura, como si cada frase fuera un ladrillo que construía un muro contra las dudas y los miedos que todavía acechaban en su interior. La multitud, que en un principio parecía escuchar en silencio, empezó a asentir lentamente, algunos con lágrimas en los ojos. La comunidad, que en su momento la había juzgado sin entender, ahora veía en ella la chispa de una mujer que había transformado su dolor en una fuerza silenciosa.
En ese instante, algunos vecinos dieron un paso adelante, otros levantaron las manos en señal de apoyo, y otros simplemente observaron en silencio, tocados por esa valentía que emergía desde lo más profundo. El alcalde, que había asistido a la reunión, se acercó y, con voz respetuosa, felicitó su coraje y su honestidad. La plaza, que parecía un escenario improvisado, se convirtió en un acto de aceptación y revelación. La mujer, con lágrimas que ahora ya no eran de dolor, sino de alivio y esperanza, sintió como la comunidad le devolvía la dignidad que nunca debió perder. No había necesidad de discursos grandilocuentes ni gestos exagerados, solo la sencillez de una mujer que, frente a todos, había decidido mostrarse tal cual era, fuerte, vulnerable, humana. La tarde se cerró con un silencio lleno de significado, como una promesa de que, a partir de ese día, la comunidad no solo la vería con nuevos ojos, sino que también aprendería a valorar esa fuerza silenciosa que todos llevamos dentro. La mujer levantó la vista hacia el cielo, donde las últimas luces del sol parecían acariciar su rostro, y en ese instante supo que su historia había cambiado para siempre. La vida, como esa puesta de sol, siempre encuentra un modo de renovarse, de brillar incluso en la oscuridad más profunda. Y ella, con su corazón abierto y su alma fortalecida, estaba lista para escribir un nuevo capítulo, uno en el que su dignidad y su verdad fueran las protagonistas. Porque, en el fondo, aprender a aceptar los propios miedos y mostrarlos con valentía, es el acto más hermoso y poderoso que puede hacer un ser humano. La tarde había caído por completo, dejando la plaza envuelta en un silencio que parecía más profundo que antes. La mujer, todavía con los ojos brillando por la emoción y la esperanza que había despertado en todos, permanecía allí, rodeada por sus seres queridos, por aquellos que en algún momento la habían juzgado sin entender. Entre la multitud, su madre, una mujer de rostro rígido y ojos severos, se acercó lentamente, con pasos que parecían pesados por el peso de sus propias palabras y prejuicios pasados. Durante meses, ella había estado en silencio, alimentando su orgullo y sus ideas de que la humildad y la dignidad no tenían lugar en su familia si no se podían mantener las apariencias. Pero hoy, en ese acto de valentía y honestidad, algo viejo en su corazón empezó a moverse. Al llegar a su lado, la mujer mayor se detuvo, mirando a su hija con una mezcla de lágrimas contenidas y una profunda tristeza que no había mostrado antes. Sin decir una palabra, tomó las manos de su hija entre las suyas, temblando ligeramente. La multitud, que había estado observando en silencio, se quedó en expectativa, casi conteniendo el aliento. La madre, con voz quebrada por la emoción, empezó a hablar, y sus palabras resonaron con un peso que parecía liberar años de culpa y orgullo mal entendido. «Lo siento, hija», susurró, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «Durante mucho tiempo, no entendí lo que realmente significaba tu dignidad. Creí que las cosas materiales eran lo más importante, y en mi orgullo, te alejé sin darme cuenta de cuánto te hería. Pensaba que te protegía, pero solo te alejaba más de mi corazón. Ahora veo que tu fuerza no estaba en tener oro ni riquezas, sino en tu valentía de ser tú misma, en tu capacidad de mantenerte firme a pesar de todo». La mujer sintió cómo la voz de su madre se quebraba, y en ese instante, un torrente de lágrimas empezó a deslizarse por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de perdón, de liberación. La gente alrededor también empezó a soltar sus propias emociones, comprendiendo que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en la capacidad de aceptar y entender. «Gracias, mamá», susurró la mujer, con una sonrisa que reflejaba la paz que sentía en su alma. «Gracias por abrir tu corazón y por aprender a ver más allá de las apariencias. No guardo rencor, solo deseo que podamos seguir construyendo juntas un camino de amor y respeto, sin las cadenas del orgullo ni los prejuicios». En ese momento, la madre la abrazó con fuerza, y en ese abrazo, se sintió toda la historia de una familia que, lentamente, se reconstruía desde las heridas y los errores del pasado. La comunidad, que había sido testigo de esa reconciliación, también respiró aliviada, reconociendo que la redención siempre llega cuando hay un acto sincero de humildad y perdón. Mientras el cielo se teñía de tonos dorados y rosados, la madre y la hija se separaron suavemente, ambas con lágrimas de alivio y esperanza en los ojos.
La plaza se fue llenando de un silencio lleno de significado, como si en ese momento se hubiera sellado un pacto invisible de amor y entendimiento. La noche empezaba a envolverlos, pero en sus corazones brillaba una luz que ningún orgullo ni juicio podía apagar. Porque en la aceptación mutua, en el perdón que sana y en la comprensión que crece lentamente, se encuentra la verdadera redención. Esa redención que no llega de un día para otro, sino que se construye con cada acto de humildad y cada palabra de amor sincero. Y en esa comunidad, en esa familia, en ese momento, todos aprendieron que la verdadera riqueza reside en la capacidad de perdonar y de amar, más allá de las heridas y los errores. Que la vida, como la noche que cae suavemente, siempre ofrece una oportunidad para renacer, para volver a empezar, con el corazón abierto y la mirada puesta en un horizonte de esperanza. Mientras la noche se despide lentamente, el cielo se viste con un manto de estrellas que parecen susurrar secretos antiguos, historias de aquellos que, como ella, enfrentaron la oscuridad y encontraron en su interior la luz que nunca se apagó. La mujer, ahora rodeada de un silencio profundo y lleno de significado, mira hacia arriba, donde la luna, pálida y serena, contempla desde su trono celeste. Entre las estrellas, algunas parecen parpadear con una intensidad especial, como si quisieran recordarle que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza brilla con su propia intensidad, invisible a simple vista, pero siempre presente en el corazón de quienes no dejan de creer. El viento suave acaricia su rostro, llevando consigo el aroma de la tierra mojada y la promesa de un amanecer que, aunque aún distante, ya anuncia su llegada. En ese instante, siente que todo su ser se llena de una paz que no había conocido antes. No es una paz de ausencia de heridas, sino una que surge del reconocimiento de su propia dignidad, de la fuerza que ha cultivado en medio del dolor y la humillación. Es una paz que susurra que la vida, con sus altibajos, es un ciclo eterno de renacimientos, de pequeños milagros cotidianos que, como las estrellas, iluminan incluso las noches más largas. A su lado, el canto lejano de los grillos y el suave crujir de las hojas parecen formar una melodía silenciosa, una canción que invita a recordar que no estamos solos, que cada latido, cada suspiro, lleva la huella de quienes nos aman y creen en nosotros, incluso cuando las palabras duelen o las miradas juzgan. La naturaleza, en su infinita paciencia, nos enseña que la vida siempre encuentra su camino, que después de la tormenta llega la calma, y que, en cada amanecer, hay una nueva oportunidad para comenzar de nuevo con esperanza renovada. Con la primera luz del alba asomándose en el horizonte, los colores cálidos del cielo parecen fundirse en un cuadro vivo de promesas y sueños por cumplir. La mujer, con el corazón lleno de gratitud y una sonrisa tranquila, sabe que ese despertar no solo marca el inicio de un nuevo día, sino también de una nueva etapa en su vida, una en la que su valor no será definido por las palabras de otros, sino por la fuerza que lleva en su alma. Ella comprende ahora que el amor, esa fuerza silenciosa que todo lo transforma, no es una magia que nos salva de los obstáculos, sino la prueba de que, incluso en medio del sufrimiento, podemos encontrar motivos para seguir creyendo, para seguir amando, para seguir adelante. Y en esa paz que le envuelve, le llega una invitación suave, como el susurro del viento en las hojas, que cada uno de nosotros también busque esa luz que brilla en el interior, que comparta su historia, su esperanza y su amor. Porque, al final, no estamos solos en este vasto universo, sino que formamos parte de un entramado de corazones que laten juntos, que se fortalecen con la empatía y la comprensión, que descubren en cada acto de bondad la verdadera magia de la vida. Así que, si esta historia te ha tocado el alma, si has sentido esa chispa de esperanza que todavía arde en medio de las dificultades, te invito a que compartas, a que suscribas, a que lleves esa luz a quienes más lo necesitan. Porque, en este mundo, todos somos estrellas en constante movimiento, y juntos, podemos iluminar incluso los rincones más oscuros con la fuerza del amor y la comprensión. Nunca olvides que, aunque la noche parezca interminable, siempre llega el amanecer, y en ese despertar, renace la esperanza de un mundo mejor para todos.